Inteligencia Dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. No, al contrario, Joaquín, muchas gracias Héctor. La verdad es un honor estar aquí, un gusto con amigos. Igual quiero agradecer al auditorio que nos da la oportunidad de estar en su consultorio durante hora y media de actividad, en donde vamos a revisar prácticamente un tema financiero 100%, de administración de negocios. El tema es rentabilidad en la práctica odontológica y todo lo que puedes hacer para mejorarla. Bien, arrancamos. Lo primero que quiero hacer es darles a ustedes algunas recomendaciones, considerando que vamos a hablar de un tema en el que manejamos números. Y como ustedes saben, los números pues se ejercitan para entenderse, para conocerse, para comprenderse en su totalidad. Y si ustedes siguen estas recomendaciones, creo que vamos a darle fluidez a la plática y vamos a tener oportunidad de compartir mejor. Lo primero que quiero señalar es que se enfoquen principalmente en entender los conceptos. Segundo, no copien la información. Toda la información que vamos a presentar está disponible gratis para todos ustedes. Más adelante les vamos a decir en dónde la pueden bajar. Así como también no traten de seguir fórmulas que vamos a manejar. Solo entiendan el concepto, entiendan la mecánica. En una hoja de cálculo que preparamos para este propósito, ustedes van a tener oportunidad de seguir cada una de las fórmulas, ver los resultados y finalmente, lo que es más importante, entender hacia dónde vamos con los datos que nos arroja la rentabilidad en los negocios. Bien, vamos a continuar. En principio, el objetivo de la presentación es darte herramientas de administración financiera que, si tú te acostumbras a usarlas de manera sistemática, te van a ayudar a que tu práctica sea mejor desde el punto de vista económico. No importa cuántos años tienes de práctica ni cuántos te quedan. Lo importante es en este momento realizar un cambio que te dé la posibilidad de mejorar en tu posición financiera. El contenido de la plática incluye, en principio, ampliar tu conocimiento en los índices de rentabilidad y cuál es la utilidad que estos tienes en el desarrollo de tu potencial económico. La segunda, mostrarte áreas de aplicación de la rentabilidad en la administración odontológica. Y el tercero, te vamos a dar algunos tips que también están impresos, no hay que copiarlos, para que tú puedas hacer un ejercicio propio y de esta manera logres ver de qué manera potencias tu situación económico-financiera. Quiero enfatizar en la importancia de tu presencia el día de hoy. Pienso que al estar aquí, una de dos:
o tienes conciencia de la situación económica que estamos viviendo en estos primeros 10 meses del nuevo gobierno, o simplemente estás buscando una mejor manera de mejorar los ingresos de tu actividad profesional. Vamos a ver unos números de lo que es la situación económica actual, comparando con datos al cierre del sexenio anterior. En principio vamos a ver que al cierre del sexenio teníamos 2.200.000 desempleados, con una tasa de desempleo del 4.47% de la población económicamente activa, o sea, 48.200.000 personas, un crecimiento del PIB del 3.9% del Producto Interno Bruto del país, con una inflación anual de 3.57%, competitividad del lugar 76 avanzamos al 53, el 76 fue al cierre del 2000, un tipo de cambio de 12.8684 y reservas internacionales de 163.117 millones de dólares. Ahora vamos a ver qué ha ocurrido en los primeros 10 meses de este nuevo gobierno. De principio tenemos 2.600.000 desempleados, es decir, la tasa de desempleo se ha incrementado en un 5% de la población económicamente activa. Vale señalar aquí que la población económicamente activa, según datos del INEGI, se ha incrementado de 48.200.000 a 52.200.000. El crecimiento del PIB estimado para este año es de 1.7%, lo cual nos habla de una recesión. Según algunos de los expertos en esta materia, dicen que no hay recesión, que simple y sencillamente es una desaceleración. Pero para todos los fines la realidad es esta: la economía está detenida y el crecimiento esperado para este año es de solamente el 1.7%. Ahora bien, inflación anual estimada para este año está fijada en 3.46%, competitividad del lugar 53 con el que cerramos en el 12, nos fuimos ahora al 55, o sea, hemos dejado de ser competitivos en dos posiciones, y el tipo de cambio esperado para el tipo de cambio al día de ayer estábamos en 12.7988 y las reservas internacionales al cierre del mes pasado en 172.032.000 millones de dólares. ¿Por qué son importantes estos datos? Porque de una manera muy sencilla, si tú con cierta regularidad revisas estos números, te vas a dar una idea de cuál es la tendencia económica que está siguiendo nuestro país y consecuentemente esto te dará la posibilidad de prever situaciones a futuro para tu práctica profesional. Esto nos lleva a hacer una reflexión. La primera es, tenemos que tomar una decisión para saber si seguimos sin avanzar, nos quedamos donde estamos, retrocedemos con la expectativa de poder perder dinero por hacerlo, o cambiamos para producir mayores ingresos. Aquí vale la pena reflexionar sobre un aspecto que posiblemente algunos dentistas piensen que para qué hablar de estos temas o para qué hablar de situaciones o de información tan compleja si el consultorio se puede manejar de una manera muy sencilla. Quiero compartir una información que hemos conjuntado a través del tiempo y en la que analizamos si el dentista es un emprendedor o empresario. Primero que nada, lo que quiero decirles es que la odontología es una de las actividades más complejas en la prestación de servicios médicos o servicios de salud en cuanto a la diversidad de funciones. Después vemos que en las actividades, o vamos a revisar las actividades que el dentista realiza, prescribe soluciones contra el dolor, inflamación, infecciones, produce lo necesario para corregir lo que causa dolor, inflamación e infecciones. Además, efectúa procedimientos quirúrgicos, resuelve problemas funcionales y estéticos, prescribe, enseña y trata soluciones preventivas, contrata, entrena, administra y dirige personal. Además de esto, maneja sus ingresos, sus egresos, realiza compras, inversiones y paga sus impuestos. En el aspecto de mercadeo, pues evidentemente realiza actividades, algunas de estas como promociones y ofertas de los servicios, nuevos tratamientos e incluso a veces y muy frecuentemente participa en el diseño de medios para hacerlo. También realiza alianzas con otros profesionales para ampliar los servicios. Y para cerrar toda esta actividad, además, da mantenimiento preventivo y correctivo a sus equipos, incluso a veces de manera directa. ¿Qué actividades están involucradas en todo esto que se realiza en el consultorio dental? Servicios
producción en pequeña escala, comercialización de servicios, inversión, que de hecho, desde mi punto de vista, es la más alta en servicios de medicina externa, una inversión para montar un consultorio dental medianamente en presupuesto, con todo lo que se requiere para tenerlo debidamente equipado, podemos hablar de un rango de 180,000 pesos, y esto es para servicios de servicio externo, lo que podríamos decir odontología de primer contacto. Un médico en promedio gasta aproximadamente 40,000 pesos, entonces la diferencia entre una y otra actividad en términos de la inversión es importante, y sobre todo en cuanto a lo que realiza en el consultorio mismo, también tiene una gran diferencia, siendo desde mi punto de vista mucho más amplia en el dentista que en el médico. Además realiza también labores administrativas. Vamos a ver lo que implica una acción emprendedora. Implica visión, determinación, conciencia de la utilidad de cambio, orientación a resultados y perseverancia, siendo esta una de las más importantes. Siguiendo el triángulo del éxito, podemos analizar aquí en la gráfica que hay que saber, hay que querer y poder realizar todas estas actividades para poder tener un resultado asegurado. ¿Qué procesos realiza dentro de esta actividad también? Previsión, planeación, organización, integración, dirección y control, y todos estos son ni más ni menos que los elementos del proceso administrativo. Ahora bien, previsión. Pues bueno, realiza todo lo necesario para poder tener lo que se requiere para realizar su práctica y para atender a sus pacientes. Planeación, desde el momento en que decidió iniciar su práctica y se vio en la necesidad de pensar en cómo montaría su consultorio, con qué equipos, con qué recursos, ya está planeando. Organizar, pues evidentemente a la hora de revisar todos sus procesos ya en la práctica. Y en cuanto a integración, pues ni más ni menos realizó entrevistas, selección de personal, entrenamiento, para poder llevar a cabo su práctica profesional. En cuanto a dirección y control, pues bueno, es indudable, él es el que marca la pauta de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y además controla las diferentes actividades dentro de su práctica profesional. Todo esto es administración de negocios, y de una u otra manera ya lo está realizando. Ahora bien, yo creo que no nos queda duda que dentista es igual empresario. Sin embargo, algo que siempre me ha llamado la atención, y por contactos que tengo con los profesionales del ramo, todavía me sigue pues haciendo cosquillas la cuestión esta de que se perciba la administración como burocracia o papeleo en algunos casos. Pienso que esto tiene que ver con una situación muy particular. Hasta hace escasamente 8 o 10 años, la materia de administración de negocios en la carrera empezó a desarrollarse sobre bases más prácticas y no como años atrás en que se circunscribía básicamente a dar información de tipo cultural, que desde el punto de vista práctica siento yo que no servía para mucho. Entonces, lo que nos interesa ahora es cambiar esta visión y ver de qué manera podemos ayudar al dentista a que sea un mejor empresario a través de una... ¿Por qué cambiar? Esa sería la pregunta. Y conscientes de lo difícil que es el cambio, vamos a analizar dos aspectos. De principio, te mantiene activo y decidido en la búsqueda de nuevas formas para lograr mejores resultados. Es un aspecto muy interesante porque te mantiene vivo prácticamente. Y la segunda es porque tarde que temprano este tipo de actividad, esta búsqueda constante de nuevas formas, de nuevas oportunidades, te da la posibilidad de llegar a buenos resultados. Eso es infalible. Evidentemente se requiere una gran dosis de perseverancia, pero pues en esta actividad y en cualquier otra profesional yo creo que es un elemento indispensable. El mejor ejemplo que les puedo dar de perseverancia es pues ni más ni menos que el señor Steve Jobs, que piensa o pensaba que la diferencia entre un empresario exitoso y uno que no lo es simple y sencillamente la perseverancia. Vamos a revisar ya de lleno algunos de los conceptos que nos van a meter dentro del tema.
El concepto número 1 es qué es rentabilidad. El segundo, cómo se calcula. El tercero, qué se necesita para poderla calcular. Y el cuarto, que es el que a todos nos interesa en este caso, es para qué nos sirve. Vamos a ver qué dice la Real Academia respecto a rentabilidad. En la definición dice que es la cualidad de rentable o la capacidad de rentar. Y rentable, a su vez, significa algo que produce renta suficiente o remuneradora. Ahora vamos a ver lo que es renta. Renta es la utilidad o beneficio que rinde anualmente algo. El periodo realmente no necesita ser anual, puede ser mensual, quincenal, trimestral, como lo quieran manejar, y lo que de ello se cobra. Y el propósito fundamental de esto es ni más ni menos que el aumento de la riqueza de una persona. ¿Qué es en los negocios rentabilidad? Hay dos aspectos de la rentabilidad que se manejan en finanzas, la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Les puedo decir que en este caso la económica es la capacidad de renta o de resultados que generan los activos de una empresa. Los activos pues no son otra cosa más que el dinero que manejas en tus cuentas de cheques o tus cuentas de inversión, los materiales o tu equipamiento, a grandes rasgos. El segundo, la rentabilidad financiera, que es la capacidad generadora de renta de la inversión de los accionistas. En otras palabras, ni más ni menos el dinero que tenías disponible para iniciar tu actividad, que no necesariamente puede ser dinero, o sea, puede ser el equipo o el instrumental con el que tú iniciaste tu práctica profesional y que finalmente debe formar o forma parte de tu capital, a la vez que también forma parte de los activos que tú tienes. ¿Cómo se calcula la rentabilidad? Bien, tenemos también aquí dos fórmulas. La primera es la rentabilidad sobre los activos. En sus siglas en inglés se llama ROA, que es Return on Assets. Y esto se calcula de una manera sumamente sencilla, como pueden observar. Se trata de dividir la utilidad antes de impuestos e intereses sobre los activos totales y multiplicarlo por 100. Esto es simple y sencillamente para convertirlo en un valor expresado en porcentaje. En el caso de la rentabilidad financiera o ROE por sus siglas en inglés, hablamos ya de la utilidad net. ¿Qué diferencia hay con respecto a la anterior? A esta le estamos quitando los intereses e impuestos y de la misma forma la dividimos sobre el capital social o inversión de los accionistas multiplicado por 100 para, como les menciono, obtener el resultado expresado en forma de porcentaje. Por sus siglas en inglés, ROE es Return on Equity. Vamos a ver algunos ejemplos comunes de rentabilidad y estos les van a ser familiares a todos ustedes. El primero es el rendimiento de interés que uno obtiene en un ahorro. Vamos a hablar en este ejemplo de un pagaré bancario de Banamex, que actualmente te ofrece un 5% anual a partir de 100,000 pesos. En una inversión de 1,800,000 pesos, este pagaré te generaría 90,000 anuales. Esto significa que tu rendimiento, que en términos de porcentaje ya está establecido, es un 5%, te daría 90,000, que al final del día será la rentabilidad para el ahorrador. El segundo es rendimiento o renta obtenida por una propiedad. Vamos a tomar el mismo valor, 1,800,000, y pensemos que es el valor de una propiedad que nosotros tenemos y estamos dispuestos a rentar. Pensemos que la rentamos en 10,500 pesos mensuales. Y si analizamos esta renta, vamos a obtener 126,000. Ese sería el ingreso o renta de esta inversión y la rentabilidad que te genera la misma es del 7%. Esto se calcula de una manera muy sencilla. Dividimos 126 entre 1,800,000 y el resultado nos da ese 7% que ahí aparece para nosotros. Ahora vamos a ver qué es rentabilidad empresarial. Bueno, de principio les quiero decir que, como su nombre lo indica, los índices de rentabilidad están diseñados para saber cuánto es lo que un empresario gana sobre su inversión después de costos y gastos. En pocas palabras, cuánto gana o pierde en un periodo determinado en relación a sus activos
o en relación a su inversión. ¿Qué usos tiene la rentabilidad en la planeación de negocios? Aquí hay un aspecto bien importante en el que quiero que pongan especial atención, porque ya teniendo esta información, un índice de rentabilidad te permite manejar la solvencia y capacidad de ahorro que tú tienes, te permite determinar este aspecto. El segundo te da posibilidades de ver las opciones de desarrollo o crecimiento que tienes. Y el tercero, qué alternativas en términos de plazo puedes tener para lograr tu retiro. Solvencia y capacidad de ahorro no es otra cosa más que lo que tú tienes en efectivo para poder enfrentar tus compromisos o generar un ahorro. En cuanto a desarrollos, en el flujo de fondos, te da la posibilidad de saber si los fondos que tienes son suficientes para que decidas hacer inversiones, ya sea inversiones de tipo productivo para mejorar la velocidad o rapidez de diagnóstico de tus tratamientos, o un equipo para un nuevo servicio, en este caso cirugía o implantología, e incluso para el diseño de tu propio negocio o la ampliación de tu propio negocio. Otras aplicaciones en la práctica odontológica son las siguientes, y aquí pues es también aspectos de lo más importante. Te da la posibilidad de poder realizar cálculos de precios de tratamiento, te ayuda en el control de gastos y costos, te ayuda en la determinación de sueldos, comisiones, prestaciones e incentivos, en la recuperación de inversiones y en general en la toma de decisiones. El objetivo de todo empresario, desde mi punto de vista y del de muchos otros, es llegar a un tiempo de tu actividad profesional logrando la solvencia o libertad financiera. ¿Qué es esto? Simplemente que tengas la posibilidad de dirigir tu actividad profesional sin estar ahí, o incluso de retirarte con los fondos suficientes para vivir de tus ventas y no seguir dentro de la actividad profesional. Cualquiera que sea tu visión de vida, el propósito es simple y sencillamente que tú logres cubrir las expectativas que tienes, ya sea de placer para beneficio de tu familia o para manejar de una manera diferente tu actividad profesional. Vamos a ver qué debemos considerar para poder realizar este cálculo y poder ya entrar de lleno a la materia. Primero, necesito saber en dónde estoy en este momento de mi práctica. Segundo, determinar o fijar cuál es mi objetivo para saber hacia dónde quiero llegar. Y el tercero, en cuánto tiempo, o sea, establecer metas. ¿Qué requisitos son indispensables para esto? Necesito tener un registro de ingresos y egresos y poder tener la posibilidad de identificar costos y gastos fijos, costos o gastos variables, el valor de mi inversión y la integración de mis activos, pasivos y capital. Vamos a ver por qué a veces, independientemente del tamaño del negocio de la actividad, no se pone atención en este tipo de información. Su práctica puede ser tan pequeña y austera como es, o tan grande y lujosa como es. En cualquiera de las dos alternativas, de una u otra forma se requiere un control. La realidad es que el control y el manejo de información financiera y la administración no dependen del tamaño de las instalaciones, sino de tres factores que son básicos en la actividad profesional. La primera, tu capacidad profesional; la segunda, tu visión y capacidad de inversión; y la tercera, y la más importante, la rentabilidad de tu práctica. ¿Qué necesitas para cambiar y mejorar la rentabilidad? Simple y sencillamente administrarla profesionalmente. Esto te dará la facilidad de identificar riesgos y oportunidades, planear y organizar, optimizar recursos, establecer controles y simplificar procesos. También es indispensable, ya para arrancar con nuestro ejercicio, hacer una autoevaluación, es decir, determinar en dónde te encuentras en este momento. La información que voy a desplegar en este momento está disponible, nos vamos a ir un poquito rápido, no la vamos a revisar una por una, y van a ver ustedes de una manera muy breve qué es lo que tenemos que hacer para saber en dónde estamos parados en este momento de nuestra actividad profesional. O sea, es importante saber en dónde estamos, cuánto cuestan los tratamientos que hacemos, saber si los precios son competitivos
la calidad que estamos logrando en el servicio que ofrecemos, en los tratamientos que realizamos, cantidad de pacientes que atendemos y cuántos se pueden atender, si tienes capacidad instalada o capacidad ociosa, cuánto vale la hora de trabajo tuya, qué porcentaje de comisión debes manejar con especialistas, cuánto afecta la cancelación de una cita y finalmente, pues volviendo a la cuestión de el retiro, cómo vas a asegurar tu vejez. En concreto, de lo que se trata con esta evaluación es que debemos de determinar qué le da valor profesional al consultorio clínica, qué le da valor comercial y qué le da valor económico. ¿Qué elementos necesitamos para el cálculo de rentabilidad y punto de equilibrio? Capital de trabajo, que no es otra cosa más que la diferencia entre lo que es de tu propiedad y lo que debe, que es activos y pasivos. Me voy a ir rapidito con esto porque cada uno de estos conceptos lo vamos a revisar en la hoja de cálculo donde hacemos el ejercicio de rentabilidad y de punto de equilibrio. También necesitamos saber los ingresos por servicio. Y estos los estoy clasificando para este propósito en dos tipos. Los propios, es decir, los que realiza tu equipo directamente, y los que realiza por otro lado el especialista que contratas para atender casos particulares de especialidad. Otros ingresos como pueden ser rentas, intereses u otros. Costos y gastos fijos, que aquí lo importante es saber de todos los gastos que realizas, cómo diferenciar entre uno y otro, es decir, entre fijos y variables. Lo que te puedo decir es, de una manera muy sencilla, que gasto fijo es todo aquel gasto que tú realizas, tengas o no tengas pasivo, como los que aquí se despliegan. Insisto, esto los vamos a ver más adelantito en la hoja de cálculo y no me detengo en ellos para revisar uno por uno. Costos y gastos variables. Todos aquellos que realizas son los que hay actividad. Evidentemente, en este caso, los materiales, laboratorio, honorarios de especialistas, bonos sobre resultados, y en fin, todo aquello que se puede considerar que lo vas a realizar siempre y cuando tengas actividad en tu práctica profesional. Inversión total. Como mencionábamos atrás, es el valor de lo que aportaste, ya sea en efectivo o en equipamiento instrumental para tu práctica, más los gastos de instalación que realizaste y un dinero que vas a necesitar para los gastos de arranque. Es decir, mientras vas generando consulta y vas teniendo ingresos, requieres de una reserva que te dé la posibilidad de enfrentar todos los compromisos o gastos fijos que tienes. Esto generalmente se ve reflejado en el balance, en lo que es aportación de socios, aportaciones de capital, cuando eres una sociedad anónima o estás constituido como sociedad anónima, cuando eres una asociación civil es en el patrimonio donde se refleja. Muchos de ustedes no tienen o su práctica está identificada como un profesionista independiente, pero no importando cuál sea la característica de su organización, es importante contar con estos datos. Vamos a imaginaros un consultorio con los siguientes datos. Una inversión total de 1.800.000, en donde tienes 1.400.000 en equipo, te costó instalarte 150.000 pesos y tienes capital de trabajo o dinero para enfrentar compromisos mientras generas consulta de 250.000. Ahora vamos a ver cuáles son los ingresos que estamos pensando para este ejercicio. Vamos a pensar en ingresos propios de 300.000, ingresos de especialistas de 300.000 y otros ingresos como renta de espacio que tú tienes de sobra por 12.000. Tienes un laboratorio que también hace trabajo para otros que te genera 23.500. En suma, el total de los ingresos son 635.500. Costos y gastos fijos, que por lo extenso no vamos a revisar uno por uno, sino el total, pero que ya aparecen y como les mencioné hace un momento, los vamos a ver en un momentito más en la hoja de Excel, por un total de 271.196 pesos.
Aquí hay una observación interesante. Yo estoy poniendo la depreciación de los equipos que tienes en una depreciación acelerada, es decir, pensando que voy a recuperar en 3 años mi inversión total. Entonces la depreciación que obtengo es de 38,889, simple y sencillamente dividiendo el valor de los equipos entre 3 años, entre 12 meses. Y en el caso de la amortización, que se refiere a los gastos preoperativos, perdón, los gastos de instalación, que los vamos a amortizar sobre la misma base, a 3 años, y nos genera una amortización o un gasto mensual de 4,167 pesos. Ahora vámonos a los costos y gastos variables. Materiales 30,000, laboratorio 75,000, honorarios 150, bonos, cursos y seminarios, promoción y publicidad, que nos da un total de variables de 296,420. El resultado de estos números, haciendo un estado de resultados rapidito, nos dice que después de deducir los costos variables a los ingresos y los costos fijos, generamos una utilidad de 67,884 pesos, que tomada en relación a los ingresos totales, nos dice que es el 10,68%. Pocas palabras, esta empresa a simple vista es rentable porque genera utilidad, pero aquí lo importante que vamos a ver nosotros, ¿qué pasa si los ingresos disminuyen? Vamos a pensar que los ingresos totales disminuyen como ocurrió en la crisis del 2008 hasta un 30% en algunos casos que nosotros analizamos, y le quitamos a los ingresos que teníamos en el anterior el 30% y nos quedamos solamente con 444,850. Aplicamos la misma tasa de gastos variables porque, como mencioné, estos van en relación directa con los ingresos que se tienen, pero mantenemos los gastos fijos porque, como mencionamos, no importando el nivel de actividad que tienes, los gastos fijos siempre siguen siendo los mismos. Con estos datos, el resultado que obtenemos es una pérdida de operación de 33,840 pesos, o sea, el 7,61%. Aquí la parte interesante, y lo que es el propósito de nuestra plática el día de hoy, es qué hacer para poder sobrellevar situaciones de esta naturaleza. Si se te presentara una crisis, en la crisis pierdes ingresos y de repente se te cae la actividad hasta, como en el ejemplo, en un 30%. Bueno, tenemos una herramienta que se llama punto de equilibrio. Esta herramienta nos da la posibilidad de saber en dónde no perdemos ni ganamos a unos gastos determinados. Es decir, es donde la suma de los ingresos es igual a lo de los gastos fijos y variables. La fórmula es muy sencilla. Simple y sencillamente hay que dividir los costos o gastos fijos entre 1 menos los costos o gastos variables sobre los ingresos, y de esta manera determinamos el punto de equilibrio. Bien, vamos a entrar de lleno a la tan mencionada hoja de cálculo para que ustedes vean de qué manera tan sencilla, teniendo toda esta información, se puede analizar la situación de tu actividad profesional. Vamos a cambiarnos de esta hoja de la presentación para abrir la hoja de Excel. Perfecto. Ahí la tenemos. Vamos a verlo en la pantalla completa. Bien. En la columna, aquí aparecen los conceptos que mencionamos hace un momento. La inversión, con los conceptos que le integran, que nos dan 1,800,000. Pasivos y deudas, que nos dan, en este caso, un crédito bancario que
conseguimos para poder realizar la inversión total, porque no teníamos el dinero en su totalidad, con los intereses anuales que nos genera, los ingresos por 635,500, integrados por los propios, los del especialista, las rentas y lo que sacas del laboratorio, los gastos o costos fijos, que en este ejercicio incluyen 4 dentistas, 4 empleados. Esto es muy importante de enfatizar. Muchas veces se comete el error de no considerar un sueldo para el dentista propietario del consultorio, los dentistas asociados en el consultorio, y siempre están funcionando con lo que les queda al final de cada día. Lo recomendable es que se asignen un ingreso que cubra sus necesidades más elementales si ustedes quieren, pero que al final les dé la posibilidad de saber que ustedes requieren esa cantidad y ahí va a estar fijo. Esto es más las prestaciones de ley, honorarios profesionales externos, estoy considerando los servicios de un contador, impuestos sobre sueldos, rentas, etcétera, hasta lograr el total de 271,196, y los gastos variables integrados por materiales, laboratorio, honorarios, bonos, cursos, que nos da los 296,420. Aquí, en la fórmula del punto de equilibrio, que es el primero que vamos a calcular, hice un análisis para poder determinar de 2 formas el punto de equilibrio. Uno es para saber cuántos pacientes necesito atender para no perder ni ganar dinero. Y por el otro lado, cuánto es el valor que me permitirá solventar mis gastos y costos fijos y variables. ¿Cómo hice esto? De una manera muy sencilla. Lo que hice fue dividir el total de los ingresos entre 528 pacientes, que posiblemente a algunos les suene así como que en chino, pero si ustedes dividen 528 pacientes entre 4 dentistas, entre 22 días de actividad y 8 horas, pues resulta que el promedio por pacientes es de 24 y por cada uno de los dentistas es de solamente 6. Bien, entonces yo divido los ingresos, 635,500, entre el número de pacientes y obtengo un precio promedio por consulta. Sé bien que esto no corresponde a la realidad, pero para los fines de este ejercicio es un dato muy práctico que nos va a ayudar a resolver el problema. Y el segundo es mis gastos variables, o sea, cuál es el costo unitario de mis variables, es decir, lo que voy a necesitar para poder hacer esas consultas. Hago el mismo ejercicio, divido 296,420 entre el número total de pacientes atendidos y el resultado nos dice que por cada consulta nosotros gastamos 561 pesos con 40 centavos. Vamos a sustituir en la fórmula en donde ya tenemos nuestros gastos fijos sobre el precio unitario promedio y el costo variable promedio, cuyo resultado, la diferencia entre 1,203 y 561 nos da 642, y dividiendo los fijos sobre este resultado, nos lleva a una cantidad de 422 pacientes. Es decir, si yo no quiero perder ni ganar dinero, necesito atender 422 pacientes, en donde voy a cobrar por cada uno de estos 1,203,60 pesos. Ahora bien, vamos a la cuestión de valores. Con la misma información, solo que en este caso, ya no tomando los valores unitarios para determinar los valores o el valor total de los dineros que necesitamos para estar en punto de equilibrio, vamos a tomar la fórmula de 1 menos costo variable unitario entre precio de venta unitario. Sustituyendo la fórmula tenemos aquí 271, 195, 56, que son los mismos fijos, esos no cambian, entre 561,40 sobre 1,203,60 y después le vamos a restar 1. El resultado de esto nos dice que vamos a tener un total de 508,271,72 de ingresos para no perder ni gastar ni ganar dinero. Va a ser un ejercicio aquí rapidito para comprobar lo que mencionamos en número de pacientes.
Si yo multiplico los 422 pacientes por el precio promedio por paciente, el resultado que obtenemos es ni más ni menos el valor que aquí aparece en la hoja de cálculo, es decir, 508,271,72. Y de esta manera comprobamos que nuestro ejercicio es correcto. Ahora que sabemos cuál es el punto de equilibrio y que sabemos en dónde no perdemos ni ganamos dinero, vamos a ver cuáles son los resultados. En el primer caso, tenemos aquí el ejercicio con los datos de lo que es el ingreso total de 635. Habíamos hablado que esto nos generaba una utilidad antes de impuestos e intereses de 67,000 o el 10.68%. Si le quitamos los intereses, la utilidad neta se convierte en 60,009. Evidentemente aquí nos hace falta incluir impuestos, pero para fines prácticos no lo he hecho para que nos vayamos de una manera más ágil con el ejercicio. Y en el ejemplo del punto de equilibrio, pues se puede comprobar que a un nivel de 508 tenemos gastos variables de 237,000, los mismos fijos, y la suma de estos dos conceptos nos lleva a un resultado de 0, es decir, ingresos y gastos se igualan. Veamos lo importante. Rentabilidad. ¿Cuánto nos está generando en este ejercicio de rentabilidad nuestro negocio? Si utilizamos la fórmula del ROA, es decir, el cálculo de la rentabilidad sobre los activos, entonces dividimos el resultado antes de impuestos entre la inversión total y el resultado que obtenemos es el 0.377, que dicho en porcentaje es un 3.77%. ¿Qué significa esto? Que nuestra actividad es rentable y que si nosotros multiplicamos este factor por 12, anualizado tenemos una rentabilidad del 45%. Ahora bien, vamos a ver en cuanto a la inversión de capital, es decir, el dinero que aportamos para arrancar nuestra actividad, ¿cuál es el resultado? Dividimos, insisto, la utilidad neta sobre la inversión de capital, nos arroja un resultado de 0.0546, que expresado en porcentajes es el 5.46%. Haciendo el mismo ejercicio anterior, nosotros anualizamos esta rentabilidad y obtenemos que la rentabilidad que nos genera esta práctica es del 65.46%. Bien, ¿a dónde nos lleva esto? Bueno, de principio ya sabemos cuántos pacientes necesitamos tener para no perder ni ganar dinero. Y a partir de ahí podemos llevar a cabo estrategias que nos permitan mejorar la rentabilidad que tenemos. Vamos a imaginarnos en este momento que nuestro negocio parte de los 508,000, es decir, estamos en punto de equilibrio y tomamos la decisión de buscar incrementar nuestra rentabilidad a partir de reducción de costos o gastos, ya sean fijos o variables. La recomendación es que siempre lo hagan sobre los fijos. Vamos a ver qué pasa si de repente, en vez de tener una renta de automóvil de 16,000 pesos, la bajamos a 8,000. Vieron ustedes, automáticamente hay una pequeña mejora en la utilidad, se nos va a 7,835 y la rentabilidad también mejora. Vamos a pensar que el gasto de publicidad en este momento no nos va a ser de mucha utilidad y decidimos reducirlo hasta 10,000 pesos. Bien, el efecto, como pueden observar, es inmediato. Logramos tener también un incremento en la utilidad neta y la utilidad antes de impuestos, mejorando también nuestra rentabilidad. Así, haciendo diferentes ejercicios en esta hoja, dependiendo de las decisiones que tomes, puedes hacer que tu rentabilidad mejore y que consecuentemente puedas tomar mejores decisiones para hacer de tu práctica algo mucho más rentable y no tener que padecer las consecuencias de una crisis económica como la que se nos está presentando. Vamos a dejar este ejercicio de momento para ver
¿Qué opciones tenemos en cuanto a posibilidades para mejorar esta rentabilidad? Bien, entonces hablábamos del punto de equilibrio. Nivel de los ingresos se igualan con los gastos. Rentabilidad, ya vimos la fórmula y cómo se calcula. Aquí lo interesante es ver cómo una actividad productiva siempre es mejor que una que no lo es. Si comparamos la rentabilidad que nos genera nuestro negocio contra los que nos genera el pagaré por una inversión del mismo tipo, pues es notable la diferencia, un 74 contra un 5%. Y en el caso de los activos, la misma situación, un 45% de rentabilidad contra un 7.55%, con lo cual se demuestra, como menciono, la actividad productiva siempre genera mejores expectativas de rentabilidad que las que no lo son. ¿Qué podemos hacer para mejorar? De principio, es indispensable que tengamos información confiable, una correcta clasificación de fijos y variables, identificar fortalezas y debilidades y hacer el cálculo de punto de equilibrio que ya hicimos en este momento. Es importante tener otros datos adicionales como los que aquí mencionamos y que, como les menciono, esta información está disponible para ustedes y no nos vamos a detener mucho en analizar cada una de estas. Dicen que no hay mal que no se cure con buenos ingresos o con buenas ventas. La forma, digamos, más fácil desde el punto de vista decisión es vamos a aumentar ingresos para mejorar rentabilidad, pero no siempre esto es factible. ¿Qué se puede hacer? Más pacientes, mejorar o incrementar tus precios, nuevos tratamientos, nuevas promociones, oferta de nuevos servicios. Por otro lado, incrementar la productividad que tienes, hacer en menor tiempo los tratamientos, hacer más tratamientos por día por dentista, o hacer que tus especialistas hagan también más tratamientos por día, o que tu asistente o higienista haga tratamientos en donde tú simplemente puedes supervisar y ella puede realizarlo sin correr ningún riesgo de resultados. Otra alternativa es la reducción de costos y gastos. Sustituir fijos por variables es la recomendación fundamental. Un variable siempre va a estar ahí cuando tienes actividad, un fijo, como decíamos, no la tienes. Entonces, si tienes posibilidad de invertir un gasto o convertir un gasto de fijo a variable, es recomendabilísimo hacerlo. Reducir o eliminar costos o gastos no indispensables, reducir costos de laboratorio, reducir costos de materiales, que entre paréntesis es lo menos importante, porque el efecto en tus resultados es mínimo. ¿Cómo mejorar la rentabilidad? Puedes crear incentivos a la productividad y rentabilidad por reducción de tiempos de tratamientos, recuperar cartera vencida, cobrar cada consulta y cada tratamiento según el avance, comisiones por atracción de recuperación de pacientes, y esto es vital. Déjenme decirles que el ingreso más rápido que ustedes pueden tener en su práctica profesional es el que ya hicieron, y a muchos dentistas les da miedo o les da pena cobrar el trabajo que realizaron. Entonces, el ingreso más rápido que puedes tener es el que te debe un paciente. Entonces, hay que hacer labor para que tu gente se dedique y se concentre a recuperar esa cartera vencida. Pagar comisiones por atracción o recuperación de pacientes es sumamente importante y es donde pienso yo que el dentista debe invertir más su tiempo. Esto le reditúa más que estar buscando descuentos en las compras de sus materiales. Incentivos sobre resultados generales y no particulares, porque esto motiva el resultado de negocio. Mayor aprovechamiento de las instalaciones. Si tienes capacidad instalada no utilizada, pues renta tu espacio, eso te generará un ingreso. Y como dice un personaje muy famoso y muy importante dentro de la administración odontológica, el doctor Manuel Faril, vamos a utilizar uno de sus conceptos, que es la aplicación de reglas de oro, y les diría yo que aquí lo más importante es cuánto ingresas, no es cuánto ingresas, perdón, sino cuánto te queda al final. Hace un momento comentaba Héctor con Joaquín algo respecto a un negocio y decía, la neta es lo más importante al final es el dinero que te queda, no qué tanto estás ingresando, y es una realidad. Dos consejos importantes: reduce tus deudas al mínimo necesario, y si puedes evitar que estos compromisos sean en moneda extranjera, más que recomendable, te evitas riesgos de exposición a devaluaciones. Estos tips están disponibles en nuestra página en internet, al final lo vamos a ver.
¿Cuáles son los errores más frecuentes que se presentan en la práctica odontológica respecto a este tipo de situaciones? El que les mencionaba hace un momento de ahorro en materiales contra inversión de tiempo. El material es el costo variable fundamental del tratamiento. Si no estás haciendo trabajo de laboratorio y si no estás haciendo un trabajo de implantología o de alguna especialidad como ortodoncia, está más que demostrado en los cálculos y análisis que hemos hecho para varios dentistas que no te gastas más del 10% en materiales de lo que estás cobrando por consulta. Vamos a ver este ejercicio, es muy interesante. Si nosotros tomamos el factor de variables respecto a la consulta, resulta que nos gastamos 23.994, que calculado al 10%, que sería el ahorro máximo al que pudieras aspirar, porque déjame decirte que a diferencia de lo que mucha gente piensa o supone que se gana en un depósito dental, los márgenes de utilidad no van más allá de un 20%. Entonces, aspirar a un 10% de descuento sería un muy buen descuento en cualquiera de los casos. Entonces, vamos a aplicar este descuento y el resultado nos dice que lo que te vas a ahorrar si te dedicas a comprar materiales y a buscar ahorros por ahí son 2.399 pesos. Bien, también tenemos analizado cuánto tiempo se tarda un dentista en hacer esta actividad y en promedio tenemos 3 horas durante el mes. El costo por hora del dentista, según nuestro ejercicio, es de 29.400, que si los dividimos entre los días hábiles y 8 horas de trabajo nos da 459 pesos 38 por hora. Quiere decir que en las 3 horas que se gasta para comprar materiales está consumiendo de su tiempo 1.378.12. En pocas palabras, el ahorro en compra, considerando estos dos conceptos, por un lado se ahorra 2.399, por otro se ahorra 1.378, el ahorro neto efectivo es de 1.021, es el 1.021, menos del 5%. ¿Cómo ven? ¿Vale la pena invertirle tiempo a buscar ahorros en materiales o vale la pena invertirle tiempo a que ustedes se preparen mejor, hagan una labor más orientada, en este caso, a buscar más pacientes y formas de lograrlo para su consultorio dental? Otros errores: no incluir tu sueldo en gastos fijos. No lo hagas. Si aspiras a quedarte con lo que te queda después de la consulta, es posible que llegues a tener problemas en la familia. Ahorro en materiales sacrificando calidad de tratamientos. Esto tampoco es nada recomendable. Lo que le da valor a tu consultorio desde el punto de vista profesional es tu conocimiento, tu habilidad, tu experiencia, tu preparación, o sea, cómo te actualizas día con día, y eso no tiene precio, no vale la pena sacrificarlo por utilizar materiales que, como ya observamos, no te llevan a ahorros importantes. Incentivos mal calculados, incentivos orientados al resultado individual en lugar del colectivo, e incumplimiento en el pago de incentivos. Esto es sumamente importante. Hemos hecho por ahí ejercicios de incentivos para empresas en donde el fracaso fundamental fue que no se cumplió con el pago del incentivo ofrecido. Y carencia de terminales punto de venta. Miren ustedes, por pequeño que sea su negocio, por pequeño que sea su consultorio clínica, una terminal punto de venta te cuesta el 3%, 3.8% máximo si tus ingresos son muy bajos. Un 3.8% con el dinero en la mano es buenísimo, y sobre todo comparado si tienes que recuperar esa cartera. Honorarios de especialista. Yo recomiendo que en vez de que trabajen sobre las bases del 50 o el 40, hagan análisis de los costos y se dividan la utilidad. Es mejor para ambos casos. Tenemos un servicio de coaching en planeación estratégica en donde vemos todos estos puntos. Está a la disposición de ustedes, ahí está el contacto, y con mucho gusto podemos proporcionarles información o ayuda para que puedan lograr los objetivos que aquí se presentan en esta plática. ¿Qué beneficios vas a obtener de esto? Fundamentalmente conocer los datos sobre los que estás parado, la utilidad o rentabilidad que tienes, pero lo más importante, esto te ayuda a cultivar tu inteligencia financiera.
Según uno de los escritores importantes en este momento, autor del Código del Dinero, Raymond Samson, dice que inteligencia financiera más inteligencia emocional es igual a libertad financiera. Iba un comercial, yo diría que inteligencia financiera más inteligencia emocional más inteligencia dental podrían llevarte justamente a libertad financiera. La pirámide del éxito dice que requieres de un alto contenido de determinación, ejecución, ambición y visión. Yo creo que todo esto lo tiene el dentista. Y aquí unas frases para recordar. Esta de Napoleón Hill, autor de Think and Grow Rich, un libro que les recomiendo leer, que dice que no esperes el momento oportuno. Nunca existe, siempre hay que empezar en el momento que quieres el cambio. Empieza donde estás en el momento que eres consciente de la necesidad y conforme vayas avanzando vas a tener mejores resultados. O el que dice Robert Kiyosaki, poco duro, ¿verdad?, al hablar de agallas, pero bueno, es la manera de expresarlo, que dice que no solo es necesario saber que se requiere hacer un cambio, sino tener la determinación para hacerlo. Hablamos de la importancia de tu presencia el día de hoy y quiero dejarte otra reflexión. La diferencia entre tener conciencia desde mi punto de vista y ser consciente es la acción. Por lo que te recomiendo, pon en práctica lo que te haya parecido de utilidad, teniendo en mente siempre lo siguiente: hablar, actuar en la misma línea de tu pensamiento generalmente te facilita la obtención de resultados porque estás canalizando todas tus energías en un mismo sentido. Pues esto es todo por hoy. Les doy las gracias por su atención y su paciencia, un tema que verdaderamente es algo complicado porque estamos hablando de números e insisto, esto es cuestión de practicarse para comprenderse mejor y volverse experto en el manejo de los mismos. Muchas gracias.